el populismo. El populismo se caracteriza por 4 etapas. Hay una primera etapa donde después de un plan de estabilización, ¿sí?, queda capacidad instalada ociosa en la economía, entonces los políticos se lanzan a hacer keynesianismo puro, aumento del gasto público financiado con emisión monetaria. Como la economía no está operando a pleno empleo, esto genera aumentos del producto, genera aumentos del nivel de empleo y poco impacto en la tasa de inflación. Si uno quisiera ver, por ejemplo, un caso de estas características, es el primer gobierno del kirchnerismo, el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, donde la economía se expandía a niveles del 8% y la tasa de inflación promedió el 10%. La segunda etapa de los procesos populistas es un caso donde básicamente los efectos en cantidades pasan a ser mucho menores, ¿sí?, y se acelera la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, básicamente, eso también uno lo puede ver con claridad, es el segundo gobierno del kirchnerismo, o sea, el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde la tasa de expansión de la economía cae a la mitad y la inflación se duplica llegando a un nivel promedio del 20%. La tercera etapa de los procesos populistas es cuando empiezan a aparecer ya todas las restricciones, los incrementos en el déficit fiscal y los aumentos de la emisión monetaria solamente tienen como contrapartida aumento de precios y ningún impacto sobre actividad. De hecho, eso se vio con claridad en el tercer mandato de los Kirchner, es decir, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde el producto se expandió cero, en términos per cápita cayó y la tasa de inflación promedio del periodo fue de 30%. ¿Sí? Y la respuesta de los populistas a esto es empezar a poner restricciones. Entonces, por ejemplo, así es como apareció el cepo, ¿sí?, que básicamente la emisión monetaria generaba demanda de divisas, las divisas estaban en 52.000 millones de dólares, y durante esos 4 años el kirchnerismo lo único que hizo fue comerse las reservas, ¿sí?, que de hecho las reservas netas cuando el kirchnerismo se fue eran negativas, ¿sí?, digo, porque básicamente esos 25.000 millones de dólares que informaban tenían 10.000 millones de dólares del swap chino, tenían más de 10.000 millones de dólares de encajes de los bancos, estaba la deuda con los importadores por 5.000 millones, o sea, bueno, cuando uno y otras obligaciones con el Banco de Basilea y todo esto, entonces cuando uno hacía la cuenta, las reservas netas en Argentina eran negativas. Y de hecho por eso había un cepo cambiario. Y es más, había una posición en futuro vendidas de 23.000 millones de dólares, que también es cierto, no se pagaban en reservas, pero se pagaban con emisión monetaria. Y eso, digamos, era una bomba de tiempo también en términos de inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que uno se encuentra en esa situación, después viene la crisis y la cuarta etapa es un programa de estabilización. Digo, esas son las 4 etapas de los procesos populistas. Eso está en un libro de Rutger Dorbush y Sebastian Edward que se llama La macroeconomía del populismo, que es un compendio de artículos sobre economía popular